Bueno, estamos grabando la sesión del examen de oratoria y textos jurídicos. En esta parte es el examen, la parte de oratoria, especialmente a cargo del profesor David Leal, profesor de oratoria mundial. Y acá tenemos a la alumna Guadalupe, que nos va a hablar de abuso infantil. Vamos nomás. Bueno, abuso infantil intrafamiliar. Todo ser humano posee derechos inherentes por su calidad de persona, entre ellos el derecho a conservar su vida, integridad física, emocional y sexual. En especial los niños y niñas, quienes deben ser protegidos por no poder defenderse por sí solos. La raíz del problema surge cuando los encargados de su protección se vuelven en realidad agresores de estos. Es la familia el núcleo principal de su desarrollo, en donde todos sus derechos deberían de ser respetados como tal. El maltrato infantil intrafamiliar es una problemática jurídicamente reprochable, que deja secuelas individuales y más específicamente en la personalidad del menor que repercute ante la sociedad. Al igual que el abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes, es una de las peores formas de violencia que se acrecienta cada vez más en todo el mundo y que muchas veces estos casos no se detectan porque no son denunciados. La diferencia entre el maltrato y el abuso es que al primero se lo diagnostica viendo las lesiones o al ver a niños privados de los cuidados parentales básicos. Pero para saber si el menor está o ha sido abusado depende de escucharlo para saber qué pasó sin juzgarlo. También opera una premisa falsa que sostiene que si no hubo lesión, no hubo abuso. Esto agrava mucho más la situación, ya que los niños no reciben tratamiento, protección y justicia. En la mayoría de los casos judicializados, los abusos son cometidos por conocidos o familiares que tienen mayor acceso y facilidad hacia el menor. Se aprovechan de la confianza que nació en su convivencia, que con el paso del tiempo se reitera, incluso pasan años sin que sean descubiertos. El abuso sexual es una de las peores formas de violencia, dañándose los derechos a la integridad, a la intimidad y a la privacidad. Estos derechos se encuentran protegidos a nivel internacional por la Convención sobre los Derechos del Niño, a nivel nacional y provincial en diversas normas, entre las que se destaca la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. El abuso sexual está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, que en su artículo 647 prohíbe específicamente cualquier tipo de malos tratos o hechos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los niños, niñas y adolescentes por parte de quien tenga a su cargo la responsabilidad parental. Es central tener presente que los niños, niñas y adolescentes siempre son víctimas frente al agresor, ya que muchas veces ocurre que son sorprendidos, confundidos y engañados porque los abusos se dan en forma progresiva en el contexto de una relación cimentada previamente. Estos casos de abuso son frecuentes, pueden ocurrir a través de violencia física, de juegos, engaños, amenazas, etc. Es decir, distintas formas de manipulación y coerción que los involucra y los mantiene en silencio. ¿Cómo podemos evitarlo? En lugar de atemorizarlos, se debería de implementar programas educativos que le den a los niños, niñas y adolescentes las herramientas para protegerse de manera útil y eficaz ante los agresores. Además, tener un entorno conformado por adultos que sean comprensivos y contenedores, que brinden acceso a los servicios asistenciales y los protejan tanto de posibles represalias como del proceso de revictimización. Muy bien, Guadalupe, gracias por tu participación. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Habemos disculpas. Excelente. Muy bien, Guadalupe. Bueno, romper el hielo es un desafío, ¿no? Recordemos, adrenalina, noradrenalina, dopamina, glucosa, cortisol nos genera ansiedad, nervio. Lo has hecho bien. En adelante vamos a trabajar la pausa, que puedas pausar en determinados puntos y poner énfasis en ideas principales. Eso se logra con la práctica. Por lo pronto has cumplido con los objetivos que hemos propuesto desde la cátedra, así que felicitaciones. El tiempo, Adela, puede... Bueno, gracias. Sí, 3 minutos y medio, así que está bien. Impecable. No te sonaba chicharro, así que... Muy bien, muy Alvarado, bien. ahora nos toca Alvarado Benítez. Muy bien, Guadalupe, quédate, no te vayas.
porque también una cosa es cuando uno brinda algo, quiere escuchar lo que los demás brinden, participa de los demás. Entonces, Alvarado Sí. Benítez, bien, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, profe. ¿Dónde? ¿Dónde está? Acá. Acá está. Muy bien, Ludmila. Mucho gusto, Ludmila. Bien, entonces ahora vamos a anunciar el siguiente tema a cargo de la estudiante Ludmila Alvarado Benítez, y el tema también es un tema importantísimo, sobre todo en nuestro país y en nuestra provincia, a raíz de lo ocurrido con la pequeña Guadalupe, y el tema implica la trata de personas. Entonces, con ustedes, la alumna Ludmila Alvarado Benítez. Bueno, la trata de personas. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define la trata de personas del siguiente modo: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas de la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. La trata de personas, tal como lo define la Ley 26.842, del artículo 2 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, es un delito que tiene lugar en todas las regiones del mundo. Es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas. Las personas necesitadas de protección internacional que se mueven de manera irregular o que se encuentran en situaciones prolongadas son particularmente vulnerables a ser víctimas de trata y no pueden ser capaces de buscar ayuda de las autoridades estatales para escapar de una situación de explotación. Los esfuerzos para abordar la trata de personas exigen un enfoque de múltiples organismos, que implica una estrecha coordinación entre los organismos gubernamentales pertinentes y las organizaciones internacionales. Es un amplio espectro de actividades que abarca la justicia penal, el compromiso judicial, los derechos humanos y el desarrollo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados se desempeña en evitar las solicitantes del asilo, los refugiados, otras personas necesitadas de protección internacional, los desplazados internos y las apátridas se conviertan en víctimas de la trata. También atender las necesidades de protección y asistencia de las víctimas. Garantiza que las necesidades internacionales de protección de las víctimas de la trata se identifiquen adecuadamente y que se les otorgue los derechos correspondientes, y ayudar a los estados a garantizar que las víctimas de la trata que no tienen documento de identidad pueden establecer su estatus de nacionalidad para evitar que sean apátridas. Desde mi perspectiva, la trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta, y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida del trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objetos de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos, pero sobre todo, principalmente, viola el derecho humano de las personas que han sido objeto de trata a través de una frontera internacional. En tránsito o destino, ellas pueden necesitar protección internacional como refugiadas sobre la base de su experiencia. Por lo tanto, es fundamental garantizar la protección contra su devolución y el acceso a los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado. Muy bien, Ludmila, muchas gracias por tu participación.
Bueno, en adelante vamos a practicar con Gracias. el uso de la cámara, ¿no? Recordemos que la parte más expresiva del cuerpo es el rostro, y la parte más expresiva del rostro son los ojos. Así que siempre procuremos de estar frente a la cámara y que ésta no nos corte el rostro. La pronunciación correcta es apátrida, con acento en la A, ¿sí? Entonces, Bien. cuando tengamos alguna duda sobre cómo es una regla de acentuación, debemos consultarla porque hoy tenemos al alcance la posibilidad de hacerlo. Muy bien, a seguir trabajando, a seguir creciendo. Felicitaciones por cumplir con la cátedra. Muy bien, Profe. muy bien. Ahora pasamos al tema de Alexandro Eliel Aponte, y el tema es un tema que es muy controversial, que es la eutanasia. Adelante, Alexandro. Alexandro. ¿No está? A la una. A las 2. Lo raro es que yo pasé lista hoy, hace un ratito. Bueno, ahí lo puse en violeta. Pasamos Profe, entonces. pasa que se le tildó la compu. Sí está, pero Sí, se le tildó la compu. bueno, no sé, pero no podemos perder el tiempo. Tenemos que seguir porque se nos acaba el tiempo. Argañarás Kevin Juan Germán nos va a desarrollar el tema el habeas corpus y su garantía de libertad. ¿Está Argañarás? Ay. Bueno, ¿Quién profe, más, pase mientras viene el Eliel de la compu, pase yo. Vos sos Kevin. No, te vas a pasar en tu momento. ¿Está Argañarás? Sí, soy yo, por eso. Y bueno, adelante Kevin, por favor. Sí, ahí veo que sos vos. Adelante Kevin, por favor. Kevin nos va a hablar de el habeas corpus y su garantía de libertad. ¿Comienzo? Sí, por favor. El habeas corpus y su garantía de libertad. Buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar un tema que es importante tener en cuenta al momento de ejercer como abogado, ya que es uno de los mecanismos que garantizan la libertad, lo que la mayoría de las constituciones de los estados nacionales garantizan como derecho fundamental. El habeas corpus es la acción pública de la cual protege la libertad personal cuando alguien es capturado bajo violación de sus garantías legales, o bien cuando alguien les prolonga ilegalmente la privación de su libertad, dando a entender, por ejemplo, cuando las penas privativas de la libertad son agravadas en forma injustificada. El fundamento por el cual se utiliza un habeas corpus es porque para la detención de una persona deben cumplirse ciertas condiciones, pero es sabido que en la justicia de varios estados de derecho estas condiciones no se cumplen, debido al falso perjuicio de que el detenido no merece recibir tales beneficios o porque fue una detención arbitraria, carente de sentido, y no quieren aceptar prueba de contrario. En un estado en el que prometen garantizar la libertad y el derecho a moverse libremente dentro del país, cosas así siguen ocurriendo y hacen dudar sobre si realmente respetan la igualdad de las personas ante la justicia. Es por eso que fue creado el habeas corpus, para garantizar que cualquier ciudadano detenido que considere que su libertad está siendo amenazada o privada sin razón, pueda remitir a la defensa del recurso, incluso cuando la acción del Estado o de la justicia fuera en pro de estas detenciones arbitrarias, o bien cuando estos no tuvieran demasiada instrucción sobre cómo defenderse o se les haya negado un abogado defensor. Recordemos un caso conocido en la provincia sobre un policía que acosaba al señor González y su familia porque afirmaba que vendía drogas, aun cuando no se habían presentado pruebas de este hecho. Entonces lo que solicitó fue un habeas corpus para que la justicia reconociera su libertad y privacidad personal. Después de eso, el policía que lo acosaba tuvo que alejarse de su vivienda hasta que hubieran pruebas sobre la supuesta venta de drogas, pero siempre respetando el trato justo hacia el señor y su intimidad. Así se demuestra que aun cuando no se siguió el proceso correspondiente para la investigación de esta persona, sus derechos siempre se buscaron proteger. También está el caso en el que un señor de apellido López fue acusado falsamente por una violación y en la cárcel su vida corría peligro, por lo que supuestamente hizo. Entonces el señor López solicitó un habeas corpus para declarar lo antes posible y así ser puesto en libertad, ya que de otra manera su vida se habría visto afectada por algo que ni siquiera hizo. Muchos casos como estos son vistos usualmente en el país. Por lo general, estas personas son ignoradas por no tener conocimiento de cómo defenderse o cómo solicitar un habeas corpus. Es sabido además que la acción judicial del habeas corpus corresponde aún cuando se tratara de personas que cometieran delitos de gravedad.
que deberían recibir un efecto rectificador y de reinserción en la sociedad. No debería ser un castigo o una acción para que el detenido reciba algo análogo a lo que le hizo. Por lo tanto, algunas personas interpretan la justicia como una herramienta de castigo para criminales y consideran que el habeas corpus es un elemento que brinda como demasiadas garantías a estos. Pero el conocimiento y la experiencia en muchos países demuestra que las detenciones arbitrarias fueron muy frecuentes a lo largo de la historia. Entonces, para que todos recibamos lo que realmente merecemos, necesitamos un recurso que nos lo garantice, y ese es el habeas corpus, el garantizador del trato justo. Muy bien. A mí me gustó el final, que fue como un remate, y además me gustó que estableció 2 ejemplos. Para un discurso me parece bien, más allá de que no cita bien las fuentes del ejemplo, pero no importa, porque es un discurso, podría ser totalmente ficticio, porque acá estamos analizando cómo dar un discurso. Es que sí, profe. en teoría algo medio ficticio, profe. Ah, bien. Sí, profe. No, estás muteado, profe. Ahora sí, ha utilizado muy bien los ademanes. Recordemos que las manos acompañan la palabra, ¿eh? Entonces el ademán nos acompaña, ¿sí? Lo has hecho muy bien, Kevin. Así que tal vez un poco más pausadito, el tono ha sido conversacional y es correcto. Avancemos. Muy bien, Kevin. Ahora seguimos con Nicolás Giuseppe Calderone, que nos va a hablar de la temática acerca de la pena de muerte. Muchas gracias por traer este tema, que es nuevo en todo lo que nos han traído. Así que, Nicolás, tus minutos. Bueno, gracias, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a dar la pena máxima de capital, que así le puse de título, y comienza en que la pena de muerte es la sanción jurídica considerada la máxima pena ¿Podrías capital. quedarte quieto si no nos hace ruido? Porque nos hace muchísimo ruido. Quédate quieto. No sé, ven que... No sé, te vas moviendo y te hace ruido. Así que Bueno. déjalo ahí. Gracias. Arranca de vuelta, por favor. La dejo ahí. Sí. Bien. La pena de muerte es la sanción jurídica considerada la máxima pena capital. Consiste en provocar la muerte de una persona condenada por parte del Estado como castigo de haber realizado un delito dentro de la legislación. Por ende, el objetivo fundamental de este trabajo es dejar en claro un punto de vista positivo para la sociedad, ya que esta pena puede suponer un riesgo irreparable en la vida de las personas. Dicho proyecto contiene la explicación polémica, las ventajas, las desventajas, la actualidad y la opinión subjetiva. Entonces, este tema posee distintos puntos de vista y la controversia la plantea Amnistía Internacional, que es un movimiento internacional en contra de la ejecución de este castigo, quien plantea que esta pena viola los derechos humanos, el derecho a la vida y a no ser sometido a torturas. Este movimiento activista establece que debe ser prohibida la pena de muerte porque es irreversible y pueden cometerse errores. Una vez sentenciado no hay vuelta atrás. Además puede suceder que dicha persona sea sometida injustamente por actos no cometidos. Tampoco no disuade contra el crimen y es discriminativo, es decir, que las personas de sectores sociales bajos son propensos a ser sometidos a esta pena. También es usada como herramienta política. En Irak e Irán la utilizan para someter a opositores políticos. Sin embargo, para otro grupo de personas posee ventajas, ya que es un método de disuasión, es decir, que pretende evitar futuros delitos a través de la imposición del miedo. También es de justa retribución, busca hacer justicia a través del mismo método, es decir, ahí entra lo que sería la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Después actúa como inhabilitación, ya que una vez ejecutada la persona, jamás podrá volver a cometer otro delito. No supone un gasto para el Estado, ya que a diferencia de la condena perpetua, que supone
a largo plazo el encierro de la persona. Después tenemos los países de la actualidad, que básicamente en los países latinoamericanos no se usa tanto lo que viene siendo la pena de muerte, no es aplicada, pero en países como Estados Unidos, parte de los estados del Caribe, Asia, China, India, África, en la zona nororiental y todos esos, sí se aplica. Como conclusión, voy a decir que este castigo fomenta la violencia y la discierne con más violencia. Por ende, también sería justo que la persona cumpla con su merecida pena y pueda rehabilitarse, capacitarse, cambiar para comenzar a ser una persona de bien para la sociedad. Sin embargo, en algunas ocasiones ocurren sucesos y actos en donde la cadena perpetua no llega a ser suficiente comparado al acto realizado por el sentenciado. Por ende, pienso que la pena de muerte debería utilizarse en casos de altamente excepcionales, cuyos datos de los actos ilícitos tengan la verificación y la vinculación necesaria o suficiente para llevar a cabo la ejecución. Eso. Muy bien, Nicolás. Bueno, muchas gracias también por tu esfuerzo y tu participación. Ahí muteate el audio porque tenés un roce, debe ser la ropa. Hay algo que roza todo el tiempo, hace ruido todo el tiempo, no te das una idea del ruido que hace. No te preocupes, solo mutealo. Así es. Ha sido muy buena tu alocución, tenés muy buenas condiciones, tenés muy buenas condiciones oratorias. Seguí trabajando, hay que practicar la lectura en voz alta. Me ha gustado mucho las expresiones faciales que realizaste a medida que ibas desarrollando el pensamiento y eso también acompaña a tu mensaje. Así que muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, muy bien. Seguimos con un tema que a mí me encanta porque yo formo parte de algunas asociaciones en ese aspecto, que lo va a desarrollar Ezequiel Carvajal Escudero, y es lo que se denomina derecho animal. Con ustedes, Ezequiel Carvajal Escudero. ¿Cómo están, profesores y compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Me encantó el saludo, Ezequiel. Buenas tardes. Perdón que estoy de costado, sino que no tengo para ponerlo de frente al teléfono, ¿sí? Bueno. Bien. Bueno, como dijo, es un tema muy lindo, ¿sí? Es el derecho a los animales, lo que me tocó, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué los animales tienen derechos? Todos los animales nacen de igual manera ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. En tanto el hombre, como especie animal, no puede atribuirse al derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos, violando sus derechos, ¿sí? Así inicia la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la ONU. Desde la aprobación en los años 70 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, se han empezado a generar una serie de acuerdos internacionales en los que se considera que los animales tienen que ser un sujeto de derecho, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué significa ser un sujeto de derecho? Significa que, al igual que los humanos, los animales tienen derechos que deben ser respetados, como el derecho a la libertad, a que no se les cause dolor, a la satisfacción de sus necesidades básicas y a la preservación de su hábitat, ¿sí? ¿Qué pasaba anteriormente con los derechos animales? Anteriormente se consideraba que los animales no tenían conciencia ni sensibilidad, ¿sí? Y que eran incapaces de sentir emociones, pero esta idea en los últimos años ha cambiado. Por ejemplo, la Unión Europea en el año 2009 realizó una modificación en su Tratado de Funcionamiento para reconocer a todos los animales como seres sensibles. Y en el año 2012, un grupo de neurocientíficos respaldó esta postura mediante la Declaración sobre la Conciencia de Cambridge, en la que se aseguraba que los animales son conscientes y tienen capacidad de sufrir. Esto los convierte en merecedores del derecho a la vida sin sufrimiento innecesario. Este reconocimiento en Europa ha obligado a los Estados miembros a formular nuevas políticas orientadas a garantizar una mayor protección y un mayor respeto del bienestar de los animales. Cada país, desde ese entonces, ha empezado a aprobar sus propias leyes orientadas a la protección y el bienestar de los animales. Los países europeos como Austria, Alemania y Suiza han ido adaptando su normatividad y formularon leyes especiales de protección a los animales, como seres dotados de conciencia e inteligencia.
Posteriormente, en el año 2015, se unió Francia, que ya consideraba a los animales como seres sensibles en su código rural, y declaró explícitamente en su Código Civil que los animales son seres dotados de sensibilidad. El país que más recientemente se ha adherido a esta modificación del Código Civil ha sido Portugal, en el año 2017, y logró retirar del estatuto jurídico de cosas a los animales. ¿Sí? Perdón que me aparece un cartel. La importancia de este movimiento impulsado por Europa se ha visto reflejado también a nivel mundial, ya que países como Canadá, Nueva Zelanda y Colombia también se han adherido a esta iniciativa de cambiar el estatus de los animales, y otros países como Brasil y Argentina han iniciado los trámites legales para conseguirlo. ¿Qué ley está vigente en nuestro país? ¿Qué ley está vigente en Argentina? En Argentina, la Ley Federal 14.346 protege a los animales del maltrato y la crueldad del hombre. Esta legislación considera que maltratar animales es no alimentarlos bien, estimularlos con instrumentos que les cause dolor, hacerlos trabajar muchas horas sin descanso o en que no estén en buen estado físico, ¿sí? Estimularles con drogas sin fines terapéuticos y usarlos para llevar vehículos muy pesados, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hacer para proteger a los animales de los abusos de las personas? Dar buen ejemplo, ¿sí? Es muy importante. Si nosotros cuidamos a los animales que viven con nosotros, le estamos enseñando a nuestro hijo a que los respeten, ¿sí? Si nosotros nos damos el ejemplo, le estamos mostrando como que los animales no valen la pena, ¿sí? Ese sería mi discurso. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, Ezequiel, bárbaro. Bueno, para todos, chicos, la palabra hablada difiere mucho de la palabra escrita. No escribimos como leemos, ni leemos como escribimos. Les pido, a buen entendedor pocas palabras, que trabajen sus propias producciones. No nos interesa tanto lo que dicen otros, que está bien citar autoridad. Lo que no está bien es solo citar a otro, cortar y pegar. Hay que producir y trabajar el entramado textual. ¿Por qué? Porque en adelante ustedes van a tener que usar mucho el pensamiento, el razonamiento, valiéndonos del trabajo que han hecho, por supuesto, otras personas que en doctrina y en toda esta temática lo manejan muy bien. Excelente elección de tema. Vamos a trabajar muletillas, pero muy bien, Ezequiel. Muchísimas gracias, profe. Muy bien, Gracias. Ezequiel. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del tema derechos del niño, que va a estar a cargo de César Joaquín Castronovo. Es un tema también sobre derechos humanos. Me gusta mucho que hayan elegido este tipo de temáticas, así que con ustedes, César nos va a deleitar con su discurso acerca de derechos del niño. No sé qué peor, si pasar a la clase al frente o que estén todos mirando en vivo. Pase al frente. Hace 70 años, lo único privilegiado eran los niños. Era tan así que usaban la residencia de Olivo para cuidarlos, con excelente comida, con educación y con juego. Mi abuelo, en paz descanse, era uno de esos privilegiados. Me acuerdo que me contaba que nunca ha vuelto a probar mejores comidas que las que le daban de pequeño. Siempre me decía que nunca hubo mejor época para los niños que la de ese entonces, sino alegría, diversión y sin faltarles nada. Hoy en día todo ha cambiado. Los niños dejaron de ser privilegiados y pasaron a tener necesidades, como la falta de ropa, zapatillas y educación escolar. No puedo dejar de ver nenes y nenas a mi alrededor que no estén pidiendo limosna, que no tengan hambre y que no estén trabajando en algún semáforo como limpiavidrio. El diagnóstico de la pobreza infantil en Argentina indica que el porcentaje de los niños y niñas pobres llegan al 62,9% y 1 de cada 10 trabaja. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 se pasó de 7 a 8,3 millones. Las zonas más afectadas son el conurbano bonaerense y las grandes ciudades como Rosario y Córdoba, además de la región noreste, Formosa, Chaco, Misiones y Santiago del Estero.
Como solución quiero hacer valer los derechos y valores de los niños, para que nunca más vuelvan a tener necesidades, dándose mayor atención a la educación, creando fundaciones que abastezcan a los más necesitados con ropa, alimento, y que nunca puedan, y que además puedan hacer excursiones a lugares que no se les ha permitido ir por falta de recursos, y así puedan presumir una gran infancia de la cual recordar de adulto, como lo hacía mi abuelo hace 70 años. Muy bien, muy bien. A mí me gustó que terminó como empezó. Eso me parece positivo. Pues forma parte de la estructura del ensayo que les enseñamos en la parte de textos, donde decíamos que hay una introducción, que se introduce un tema, y después se vuelve a la introducción. Entonces él volvió a la anécdota del abuelo, me parece positivo. Muy bien, César. Bueno, coincido con la profe Adela. ¿Tenés condiciones? Todas las sugerencias que damos no solo las damos para quien ha hablado, las damos para todos, ¿sí? Por eso la clase empieza con el primer expositor y finaliza con el último. Y hasta nuestra calidad de auditorio es evaluada, ¿sí? El respeto, el acompañamiento. Miren lo que va a hacer el profe. Ejercicio de articulación, ¿sí? Alcohol en gel, lapicito, servilletita, limpiamos, y ahora sí yo puedo practicar la articulación de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esto amerita el movimiento de la expresión facial, de la pausa, del pensamiento. Entonces, después cuando hablo, ¿vieron cómo cambia? El aparato fonador o fonatorio tiene órganos duros y blandos, labios, lengua, paladar, velo del paladar, laringe, faringe, cuerdas vocales, tórax, el resonador. Entonces, comprometerme con todo esto permite que el lenguaje fluya con mucha fluidez. César, felicitaciones, a seguir trabajando. Avanzamos. Muy bien, bárbaro. Muy bien, ahora seguimos. Tengo anotado a Chirino Eliana, tengo anotado a Castillo Enzo, a Cañete Azul, Bogado Carlos, y hoy dijimos a Ponte Alexandro. ¿No está Ponte Alexandro? Sí, profe. Bien, volvió a Ponte Alexandro. Bueno, le sacamos el tono lila y entonces lo anunciamos. Aponte, el joven Alexandro Eliel Aponte hoy nos va a hablar de un tema que también es muy controversial y que involucra el derecho a la vida y también el derecho a una vida que sea adecuada, que sea con salud o que sea con bienestar. Y este tema es el relativo a la eutanasia. Alexandro, tus minutos. Estás muteado, Alexandro. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar del tema de la eutanasia. Si bien desde hace mucho tiempo es un tema que ha merecido la atención de muchas personas, por la gran complejidad. Un segundito antes que empiece a contar, ¿podrías hablar más fuerte y más claro? Así se graba bien. Ahora, pero se muteó. Ahí está. ¿Se escucha? Ahora arrancamos de vuelta, pero tenés que hablar bien fuerte. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar del tema de la eutanasia. Desde hace mucho tiempo es un tema que ha merecido la atención de muchas personas por la gran complejidad de su problemática. Y si bien el debate es tanto docto que más circunscrito a los médicos y a los penalistas, sino que ha trascendido a los sociólogos, religiosos, teólogos, y más que nada no es un tema, como decir, nuevo, pero la gran problemática ha acentuado debido a los adelantos médicos que han logrado prolongar la vida de manera artificial. Si bien la eutanasia, se puede decir buena muerte, es uno de los procedimientos más utilizados en la sociedad actual para causar la muerte a un paciente en estado terminal, con el fin de evitarle dolores infructuosos, y de esta manera se le impiden molestias físicas, psicológicas, que son producidas por su enfermedad.
incluye todas las técnicas médicas y se la aplican voluntariamente y por conseno para acelerar la muerte de un enfermo terminal o de un enfermo en estado crítico, se podría decir. El equipo médico es el responsable de proporcionar al paciente, siempre que haya solicitado legalmente, los medicamentos que provocaron su muerte. Si permitimos que una muerte digna siga su curso, entonces con el estado de muerte aceleramos su llegada para no prolongar el sufrimiento del paciente. En el mundo solamente es legal en los Países Bajos, en Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, pero si bien entró en vigor el 25 de junio de este año, también Nueva Zelanda y algunos estados australianos. Por su parte, se le dice el suicidio asistido en Suiza y en varios estados de Estados Unidos. Si bien está penal en el Código Penal de varios países, igualmente se condena, como en el caso de Argentina, que la pena con prisión es de 1 a 4 años. Se está trabajando últimamente para presentar un proyecto de ley de eutanasia en el Congreso, de los cuales, de la eutanasia podemos decir que existen 2 tipos. En realidad son 6 de los tipos, pero voy a explicar 2 que me han llamado la atención. La eutanasia directa, que se refiere a métodos que tienen la intención expresa de resultar en la muerte de una persona, y la muerte indirecta, que es algo en donde, a pesar de que la persona busca acelerar su muerte, los medicamentos utilizados por el médico no son técnicamente tan fatales como la muerte directa. Más allá de que quien no puede solicitar, hoy en día en Argentina, según la ley, solamente se puede solicitar a aquellas personas que sufran un procedimiento grave, ya sea crónico o invalidante. A todo esto podemos decir que se hace llamar la ley de Alfonso, por Alfonso Oliva, un joven cordobés que murió en 2019 luego de pasar el último tiempo de su vida postrado sin poder mover más que sus ojos por una esclerosis lateral amiotrófica. Aparte de los beneficios que se puede tener de la ley, que es la voluntad expresa del paciente, el sufrimiento físico o psíquico extremo, y también un dolor irreversible. Por último, lo que quiero decir es que al mismo tiempo fueron prosperando en el mundo y en Argentina desde 1945 los servicios de cuidados paliativos en los hospitales que son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como un deber que los pacientes terminales alcancen una buena calidad de vida, a pesar de que no consigan la cura. Sus defensores afirman que esos pacientes necesitan de un cuidado activo que no acelere su muerte, ni tampoco la posponga artificialmente. Ahí terminó. Muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias, Alexandra. Gracias, Alexandro. 4 minutos 20 segundos. Bueno, excelente presentación, buena la pronunciación. Las conclusiones deben notarse. Siempre a trabajar todo esto. Si no queda como que viene lineal y termina lineal. No, la conclusión es el cierre de todo, que nos lleva indefectiblemente a decir muchas gracias. Es arte, es práctica. Todo nuestro ser comunica, todo. Así que bueno, también como sugerencia, si usamos una remera que sea sin estampas, que no llame indebidamente la atención, preferentemente una camisita. ¿Por qué? Porque también comunica. Vivimos en la era de la imagen y sencillamente puede ser una vestimenta muy humilde, no hace falta el lujo, como dice la canción del rock nacional, pero sin insignias, preferentemente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es representar, en este caso, una perspectiva formal, seria, de un tema tan complejo, pero lo has hecho muy bien, así que felicitaciones y a continuar tu entrenamiento. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, seguimos con un tema que es el siguiente, que se ve que ha concitado mucha atención y mucha preocupación entre nuestros estudiantes, que es el derecho intrafamiliar y la violencia a la mujer,
una temática que va a ser desarrollada magistralmente por la estudiante María Josefina Cuello. Con ustedes, María Josefina. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, la violencia intrafamiliar, una eterna pandemia. Buenas tardes, profesor. Vamos a dialogar sobre un asunto que es de suma trascendencia social. Hace varios años atrás, la violencia dentro de la familia solía estar normalizada, pero al pasar los años hubo transformaciones sociales, civilizaciones y hasta legales que nos concientizaron de esta problemática, dando paso a que se logren crear ambientes sin maltrato. Pese a dicha concientización, aún sigue habiendo muchas víctimas de violencia en su propia familia, hijos, madres, esposos y en algunos casos más extraños, los hombres. El propósito de este discurso es producir conciencia en la sociedad, así sea en los individuos que padecen la violencia en su domicilio o no, que sepa que poseen derechos y que no tienen que consentir que nadie abuse de ellos, que no le tengan temor a sus victimarios y que puedan denunciarlos de esta forma. Culminamos con la violencia y se puede vivir en un ambiente sano como todos nos merecemos. Es un asunto de suma trascendencia, pues cada vez es más la violencia dentro de las familias de nuestra región. Problemática que encierra todas las clases sociales, a partir de la clase más alta a la clase más baja. La violencia que perjudica al individuo no es solo física, sino que además mentalmente, provocando graves traumas a futuro, deterioros en el autoestima de la víctima. A veces el mal es tan grave que el individuo opta por concluir con su historia debido a que son personas que no se sienten valoradas, queridas y mucho menos respetadas. Por esa razón yo les pido que pensemos, reflexionemos sobre esta problemática social existente, aun cuando querramos no verla y además que se debe combatir en sociedad, debido a que hay muchas de estas víctimas que no ven la forma o demandan auxilio para frenar a sus victimarios. Lo paradójico de esto y que se debe revertir es que una vez que la víctima consigue romper con la barrera de su propio temor y busca ayuda, denunciando a su atacante, se topa con las indiferencias de las autoridades, indiferencia que se revierte tarde una vez que la víctima llega muerta. La cuarentena evidenció esta problemática más que nunca al incrementar los llamados de auxilios, las lamentables muertes de las víctimas, la situación de tener que estar con tanta proximidad física con tu agresor incrementa las tensiones en las familias, que a la vez obstaculiza la posibilidad de acceso a ayuda a las víctimas. Los victimarios manipulan de diversas maneras para posicionarse y mantener el control de la víctima. Se alcanza a expresar de muchas maneras: abuso verbal, abuso emocional, abuso psicológico, abuso económico, el abuso físico. Como ya señalé antes, es un inconveniente que no distingue de clases sociales. Puede que en las clases más bajas sea más común la existencia del maltrato físico, sin embargo en las clases más altas se muestra la violencia económica y verbal y el maltrato verbal, aun cuando en ambos casos se muestra la violencia sexual. Para concluir, espero poder forjar conciencia en la sociedad y más que nada en las víctimas que tienen la posibilidad de reclamar sus derechos y que no tienen que soportar dichos abusos, ya que no son los responsables, sino que las víctimas de una problemática social a resolverse. Muy bien, María Josefina, un aplauso de parte de todos. Me gustó que usaste los conectores, como yo les dije antes, y para concluir, eso es una de las cosas que formaba parte de lo que mencionamos en coherencia, cohesión, así que ahora le dejo la palabra al profe Leal. Profe. David. Muy bien, y además usó figuras retóricas como... Ah, no, pará, como la estás muteado, así que tenés que arrancar de vuelta. No, ahora sí te hago, escuchamos, recién ahora, así que decilo de vuelta. A ver. Estaba muteado, profe. Sí, ahora. Bueno, genial, ¿no? Está bien, Josefina. Muy bien, has usado figuras retóricas tales como la enumeración y lo has hecho marcando la mano, ¿no? La gestualidad. Son pequeños detalles, pero marcan una diferencia. Así que, bueno, felicitaciones. Gracias. Muy bien, Josefina. Bueno, ahora entonces seguimos con un tema que es el derecho a la salud.
a cargo de Natalia Belén de Ángelis. Con ustedes, Natalia Belén. Buenas tardes. ¿Se escucha, profe? Sí, sí, sí. El derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales, que son aquellos que existen con anterioridad a la sociedad y al Estado, ya que corresponden a la persona humana por su condición de tal y por el solo hecho de serlo. Además, su reconocimiento, sin embargo, los ciudadanos tienen derecho a su protección no solo por el Estado nacional, sino asimismo en el ámbito internacional. Si bien el llamado derecho a la salud no tuvo reconocimiento efectivo hasta la reforma constitucional de 1994, la Corte Suprema de la Nación determinó desde sus inicios que el Estado debía proteger la salud pública. Así como en el artículo 42 de la Constitución Nacional, dispone que los consumidores y usuarios de bienes y servicios en el marco de la relación de consumo tienen derecho a la protección de su salud. El sistema de salud en Argentina es uno de los más fragmentados y segmentados de Latinoamérica. Está compuesto por los sectores público, privado y el seguro social. Uno de cada 3 argentinos cuenta solo con el primero, que está conformado por el Ministerio Nacional y Provincial, y la red de hospitales y centros de salud que prestan atención gratuita a toda persona que lo necesite. El privado incluye a más de un centenar de entidades de seguro voluntarios llamados empresas de medicina prepaga. Por último, el seguro social obligatorio está organizado en torno a las obras sociales nacionales y provinciales, que es una cobertura adicional para los empleados registrados. ¿Cuáles son los primeros problemas de la salud argentina? En Argentina, como en muchos países, está viviendo una transición epidemiológica hacia las enfermedades crónicas. Las principales causas de muerte en el país son las enfermedades cardiovasculares con un 35%, el cáncer con 21%, las enfermedades respiratorias con 7%, las lesiones con 7% y la diabetes con 3%. En cuanto a los factores de riesgo, un 58% de la población adulta tiene sobrepeso, según una encuesta nacional realizada en 2013, y la tendencia está aumentando. La prevalencia de los diabetes es del 10% en el consumo nocivo del alcohol y es del 10% en el consumo del tabaco. Las lesiones son las principales causas de muerte entre los jóvenes, primordialmente relacionadas con los accidentes de tránsito. El suicidio y la violencia doméstica también revisten importancia en cuanto a la mortalidad por lesiones. La reducción de muertes maternas se ha estancado en los últimos años y se presentan grandes inquietudes entre las provincias, que reflejan inequidades en la atención del sistema de salud y en determinantes sociales de salud. La fertilidad de adolescentes es de un 62% entre los 15 y 19 años, que va aumentando. La mortalidad infantil ha sido decreciendo en forma sostenida y la mayoría de las muertes se relacionan con anomalías congénitas y prematurez. El sólido programa de inmunizaciones de la Argentina ha alcanzado altas tasas de cobertura en uno de los calendarios de vacunación más completos de la región, aunque la cobertura está disminuyendo en algunas provincias. Actualmente, más de 120 personas viven con VIH, de las cuales 70 conocen su estado y un 21% de quienes saben reciben tratamiento antirretroviral. ¿Cómo mejorar la salud en Argentina? La pandemia ha dejado en evidencia el estado de nuestro sistema de salud, la falta de infraestructura, equipamientos, medicamentos, personal capacitado y organización. Y la organización son solo algunos de los problemas que enfrentamos hace muchos años. A nivel de la salud, que impide brindar una atención oportuna y de calidad para todos. Para lograr la cobertura universal de salud, la OMS recomienda fortalecer un sistema de salud, contar con estructura, financiaciones sólidas y tener atención integrada a la calidad centrada de las personas garantizadas al acceso de medicamentos y tecnologías esenciales. Ahí estamos en tiempo. Muy bien, Natalia. Bueno, muy bien. Aplausos también para vos. Muy bien, Natalia. Vamos que podemos, hay que pulir, hay que trabajar, todos son aprendizajes. Has cumplido con la cátedra para tu tranquilidad. No nos podemos pasar de tiempo, ¿no? Por razones lógicas. Mirá,
la parte más expresiva del cuerpo es el rostro. Si yo llevo la mano a la boca, tapo el flujo de aire, ¿sí? Son detallitos que vas a pulir, todos vamos a pulirlo, porque todos estamos en continuo aprendizaje. Así que, y practicar la lectura, hay que practicar, nunca hay que subestimar una lectura. Practicar, practicar, practicar. 3 majestades tiene la oratoria. 1, el tema. 2, la preparación. Y 3, la predisposición. Eso es del ánimo, ¿sí? Así que bueno, felicitaciones. Continuamos. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, Profe, disculpe que le interrumpa. sí, Yo ya di mi discurso, se me está quedando sin batería el teléfono. recordá que era formaba parte del examen, participar con todos. No se trata de dar el discurso e irse. No, ya sé, pero lo puedo dejar con el cargador, no hay problema, ¿no? Sí, cómo no. Pero vos Listo, tendrías que gracias. estar acá con nosotros. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de, nuevamente, un tema que nos preocupa a todas y a todos, no solo a las mujeres, sino a toda la comunidad, que es la violencia hacia la mujer, y este tema está a cargo de la estudiante Camila Dayana Díaz. Con ustedes, Camila. Hola, profe. Hola. Bueno, voy a hablar sobre la violencia hacia la mujer, que es un tema muy significativo para nosotras las mujeres, que diariamente vivimos la violencia, tanto física, sexual, emocional y psicológica. Y como sabemos, la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas. Asimismo, más del 80% de todas las víctimas del tráfico humano del mundo son mujeres y niñas. Desde que somos niñas, estamos vistas como un objeto que el hombre cree como propio, un objeto al cual denigra y maltrata. Y el simple hecho de haber nacido mujer te lleva a una condena segura, a una vida de inferioridad, de violencia y de falta de derechos. Podemos prender la televisión, revisar cualquier red social, diario o cualquier medio de comunicación y siempre vamos a encontrar casos sobre violencia hacia la mujer. Sobre que una niña se ha convertido en madre a causa de una violación por su propio padre, o vemos casos sobre que una expareja asesina a su exmujer por celos o simplemente por el hecho de haber terminado. Recuerden que existe una manera de cambiar las estadísticas, que hasta ahora se ha registrado un total de 142 femicidios, entre ellos 19 vinculados y 5 travesticidios. Se registró en lo que va del año en la Argentina a un promedio de una mujer asesinada por violencia de género cada 40 horas. Por lo cual, está claro que hay que trabajar en acabar con esto y no ser un país, ni tampoco un mundo, donde existan miles de feminicidios. Las cosas pueden cambiar si dejamos de criar a mujeres creyendo que son el sexo débil, haciéndoles creer que la mujer debe obedecer y atender al hombre en todo o que las mujeres nacimos para ser un objeto sexual. Basta de hacer esto, eduquemos bien a las personas, a los hombres, enseñen desde sus casas a nunca faltarle el respeto a la mujer, enseñen a que no es no y que no tienen derecho de hacer nada sin el consentimiento de la mujer. A que no deben gritarles en la calle, enseñen y recuérdenles que cada vez que estén menospreciando a una mujer, lo estarán haciendo a sus madres, hermanas, esposas o hijas. Enseñen a que no deben ofenderla ni hacerla sentir menos o más débiles que ellos. Enseñemos a que ambos tenemos los mismos derechos. Estamos en el siglo XXI, donde las cosas cambiaron mucho y por lo tanto también podemos cambiar esto. Y finalmente, para concluir, creo firmemente, al igual que la mayoría, a que se debe fijar máxima prioridad hacia la violencia hacia la mujer. Los estados deben adoptar medidas para garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, donde dejemos de ser mal vistas por el simple hecho de no ser del sexo masculino, donde nos valoren en el ámbito laboral, en nuestras casas y en todos lados. Merecemos ser escuchadas, valoradas y sobre todo respetadas por la sociedad. Bueno, felicitaciones, Camila. Me gustó mucho tu tema.
y el énfasis con el que has hablado. Me parece muy bien armado de una manera personal. Sí, profe, no sé si está ahí el profe. Y bueno, vamos preparando a María Consuelo Flores Floco, que se vaya preparando, y ahora cuando está el profe y hace sus comentarios, no. Bueno, ya, entonces, Camila, felicitaciones, lo has hecho muy bien, de una manera muy personal y empática, eso es lo que me gusta a mí. Ahí está el aplauso Bueno, del muy profe que me bien, estaba Camila. faltando. Muy bien. ¿Alguna observación, profe? Ok. Sí, acá estoy. Capaz que estaba muteado, por eso que decía yo. Vale. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, como dije recién, ahora se preparaba la estudiante María Consuelo Flores Floco, que nos va a hablar de un tema que también es muy importante, máxime en estos últimos 2 años, en que ha habido casos, casos como Sí, de coincido los que va a contigo, hablar Adela. ella. Así que felicitaciones, Camila. Ahí está, felicitaciones. Muy bien. Gracias, profe. Ok, bueno, sigo. Entonces, la estudiante María Consuelo Flores Floco nos va a hablar de un tema muy importante porque en estos 2 últimos años han habido varios casos como estos que menciona y todavía no se han dilucidado, no se han solucionado y hay muchísimas manifestaciones sobre el tema, incluso acá en la zona del norte, en la zona de Concarán, ha habido muchos casos como estos, y el tema implica el abuso, exceso y brutalidad policial. Con ustedes, María Consuelo Flores Floco. Profe, ¿puedo hablar un segundo? Porque estoy muy nerviosa y no puedo hablar. ¿Cómo no? No hay problema. Pasamos al siguiente estudiante y vos te vas preparando, no te hagas problema. ¿No es cierto, profe Leal? Dígame. Escucho al profe Leal. ¿Profe? ¿Profe Leal? ¿Estás de acuerdo con que la estudiante quiere que le pasemos el turno, que hablar un poquito después porque está muy nerviosa? Se nos congela. Profe, una pregunta. Sí. Yo soy Díaz Delgado. ¿No me salteó, me parece? Estaba después de Díaz No, Camilo. es que todavía no llegué a la D. Pero Me si parece. leyó recién Díaz. Ah, sí, tenés razón. Bueno, te he salteado. Vamos con Díaz Delgado y de paso le damos tiempo a María Consuelo. Perfecto. Este tema también me gusta mucho porque yo soy profesora recibida en el IFDC y entonces Rocío Anabel Díaz Delgado nos va a hablar del derecho a la educación. Con ustedes, Rocío Anabel. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. La educación en Argentina es reconocida como un derecho y el Estado nacional como provincial debe brindar igualdad en el nivel educativo para toda la población que vive en el país. La educación como derecho humano significa que el derecho a la educación está garantizado legalmente para todos sin ningún tipo de discriminación. Los estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación. Hay maneras de hacer que los estados sean responsables de las violaciones o las privaciones del derecho a la educación. La educación disminuye la diferenciación de género beneficiando a las niñas y mujeres. La educación en derechos humanos es un mecanismo esencial para la conformación de una sociedad en la que premian la tolerancia, la libertad y el respeto de los derechos humanos. Pretende no solo transmitir conocimiento sobre los derechos humanos, sino desarrollar actitudes de respeto y compromiso hacia ellos, de forma en que sirva a la transformación de la sociedad y la resolución de los grandes problemas de la humanidad. Los objetivos de la educación incluyen el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de manera efectiva en la sociedad. Las personas migrantes que viven en Argentina tienen el mismo derecho que los nacionales a acceder a la educación y a ser admitidos en instituciones de todos los niveles educativos, sean de gestión estatal o privada. Todo Estado debe respetar el derecho a la libertad de enseñanza. Esto incluye el respeto a las convicciones religiosas y morales de los niños y de sus padres.
Cabe destacar que a partir del año 2006, la educación en Argentina es obligatoria desde los 4 años hasta completar el secundario. El derecho a la educación es un derecho indispensable para el ejercicio de los otros derechos humanos. El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite alcanzar así una vida social plena. Es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Sin embargo, continúa siendo inaccesible para miles de niños en el mundo. La educación es un aprendizaje necesario que permite a las personas desarrollar su personalidad e identidad, así como sus capacidades físicas e intelectuales. De esta manera, contribuye a su plenitud personal, favoreciendo la integración social y profesional. Bueno, muy bien. No sé cuáles fueron los minutos, profe Leal. David. Bien. Bueno, el profesor David es el que va poniendo los minutos, por eso le pregunto a él. Muy bien, Rocío, mi única observación es que algunas veces veo que eran todas ideas, todas relativas al mismo tema de la educación, pero eran como títulos, eran ideas como separadas, una de la otra. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que desarrollar 3 temas? Un tema, 2 temas, 3 temas, y cada tema tenía que tener un pequeño desarrollo y nada más. Pero si uno tira un montón de ideas, en realidad tendría que desarrollar cada una de ellas, y entonces no corresponde al formato de este discurso. Pero fuera de eso, me encanta el tema, me parece excelente lo que has hecho, así que te agradezco mucho, Rocío, y vamos adelante con el siguiente tema. No sé si a lo mejor María Consuelo podría darnos el discurso. María Consuelo. Intento. Bueno, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Te va a ir bárbaro, María Consuelo, ya vas a ver, por favor. Te va a ir bárbaro. Te pido por favor que mires a la cámara, hablale a la cámara. Sí, pasa que tengo la cámara ahí, bueno, el escritorio sería así, por eso estoy como... Bueno, pero es que acuérdense que ustedes tenían que tener el discurso para leerlo a la cámara. Si estuviéramos allá presencial, lo tendrían que tener en la mano y hablarnos mirando, o sea, no es que para que hablen mirando al costado y leyendo la computadora, tienen que tenerlo de última impreso y hablando hacia la cámara, porque acuérdense que forma parte de lo que pedía el profesor Leal. Así que ahí está, mira, ahí lo tenés impreso, tranquila, entonces nos vas leyendo este tema. Bueno, entonces, suspire, respire. Bueno, con ustedes entonces vamos a hablar del tema abuso, exceso y brutalidad policial a cargo de María Consuelo Flores Floco. Abuso, exceso... ¡Ay, profe! No, abuso, respira. Exceso y brutalidad policial. A la comunidad argentina, a quienes transitan nuestro día a día por las calles del país del cual ha avanzado y aumentado significativamente los abusos, exceso y brutalidad hacia las personas por parte de aquellos que se supone en quienes debemos confiar. Sin duda, debemos abordar este tema tan inquietante, el cual nos afecta como ciudadanos. Es el que involucra a quienes son portadores de nuestra confianza, nuestros protectores, nuestra policía. Personas a quienes recurrimos día a día... Perdón, profe. Sí, Consuelo. Personas a las que recurrimos día a día frente a las situaciones que debemos afrontar y asumir que podrían pasarnos una vez de pie fuera de nuestras casas. En estos últimos años ha aumentado la frecuencia con la que nos encontramos noticias de personas sufriendo brutalidad policial. Videos desgarradores o testimonios de las personas, en su mayoría hispanas y o afrodescendientes, sufriendo abusos policiales, ya sea en los Estados Unidos o etc. Y finalmente, nuestro país, la Argentina, no se ha quedado atrás. En estos últimos años de pandemia, la tasa de abuso de autoridad policial ha aumentado. La violencia policial ha sido uno de los resultados más lamentables que nos ha dejado este 2021 y este 2020 y este 2021. Hemos sido capaces de salir a marchar y apoyar a aquellos países en los que bien vimos las injusticias y nos desgarraron de diversas formas. Están en nuestras memorias las imágenes de George Floyd, una persona que alcanzó a repetir varias veces: no puedo respirar, y ninguno de los policías que estaba sobre él fue capaz de atender su ruego. Sin embargo, todo un grupo de personas sí, uno del cual se cansó de las injurias sobrepasadas e incluso injustificadas hacia casos que se pudieron resolver de maneras diversas. No fue el único caso, nunca lo fue, pero sí el que dio movimiento a todo un mundo por aquellas voces que debieron callarse,
voces de las personas de las cuales algunas no se puede justificar lo que hicieron mal, pero tampoco se los puede hacer con el actuar excesivo de los que debieron hacerse cargo. Y allí es donde nos preguntamos entonces, ¿quién es peor? Si la persona que comete un crimen o el que debiera protegernos a cambio de un delito mayor. Sin embargo, hemos mirado al costado, en nuestro propio país, nuestra gente que sufrió lo mismo y peor en algunos casos. No nos olvidemos de nuestras comunidades QUAM en la provincia de Chaco, en donde un grupo de policías detuvieron a 2 varones y a 2 mujeres. A ellas, menores de edad, las abusaron sexualmente, las rociaron con alcohol y amenazaron con prenderlas fuego. Y a los varones les dieron golpes de puño, palo y patearon en la cabeza. ¿Todo por qué? Por un presunto ataque a pedradas en una comisaría, lo cual, aún de ser así, no justificaría el daño causado, un daño que no puede volverse a mencionar parte por parte. Y una vez más, la voz de fondo, basta por favor, pero nadie fue capaz de frenar todo ello. Otro claro ejemplo de cuando se busca auxilio ante una situación penosa y simplemente se volvieron a fallarnos, fue cuando Milton, asaltado y agredido con arma blanca, recurre a la policía, ya que el número de ambulancia no estaba a disposición, en donde el oficial de la policía, en vez de socorrer, simplemente quiso burlarse de su pequeño corte y poner a prueba su masculinidad frente al dolor, pegándole 24 tiros frente a su hermana, sin fundamento alguno, abusando de su función. No son todos, son delincuentes disfrazados de policía, a quienes les debemos decir basta. Son personas que no por el simple hecho de llevar una placa les dan más derecho a nosotros, y nosotros debemos delimitar ello, gritar por ello y luchar por ello. Limpiar nuestras propias calles de delincuentes, para que el día de mañana, cuando se necesite, saber que se puede recurrir a la gente que realmente ejerció ese puesto por el cuidado y protección hacia nuestra persona. No quedarnos más en el triste silencio frente a las injurias de personas falsas. Muy bien. Un aplauso. Muy bien, Consuelo. Bueno, muchísimas gracias por tu esfuerzo. Llegaste hasta el final, Consuelo. Muy bien. Un aliento para todos los que se ponen nerviosos. Se puede. Lo han hecho muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, entonces, seguimos. Tengo acá anotado Lucas Frola. Me dicen ustedes que no está, ¿puede ser? ¿Cómo vamos ahí? ¿Me dicen ustedes que Lucas Frola no está? ¿No? Bien, ahí los veo, bien. Entonces, vamos a anunciar un tema muy interesante, que es el derecho a la libertad de expresión, a cargo de Martina Garay Suárez. Martina, con nosotros, tus minutos. Bueno, buenas tardes, profesores y compañeros. Bueno, yo voy a empezar hablando en que en la historia varios sucesos hicieron que los medios de comunicación fueran transformándose en un elemento importante para la sociedad, permitiendo conocer, ver y escuchar lo que sucede en cualquier lugar del mundo cada minuto, produciéndose una circulación extensa de información y comunicación de manera global. Luego del surgimiento de Internet y las redes sociales, se ha ido modificando los canales de divulgación de pensamientos, ideas e información, terminando con el mercado de los medios de comunicación para dar lugar a la participación más activa y constante de la sociedad, convirtiéndose en un fenómeno que hoy se sigue expandiendo. Bueno, la libertad de expresión es uno de los derechos que la Constitución ha reconocido de manera expresa en su texto. Según ella, se trata de la manifestación de la libertad de conciencia o de pensamiento. La Ley Suprema reconoce que así como todas las personas tienen el derecho personalísimo de pensar lo que quieran, reconoce que ellos pueden exteriorizar esos pensamientos o ideas. El problema surge a la hora de expresar las ideas, ya que en algunos países gobiernos encarcelan a gente solo por alzar la voz, pese a que todas las constituciones nacionales le dan mucha importancia a este derecho. Los gobiernos tienen el deber de prohibir aquellos discursos que promuevan el odio e inciten a la violencia, pero abusando a veces de su autoridad, muchos silencian la oposición con leyes que criminalizan la libertad de expresión. Según informes, en los últimos tiempos, las autoridades vienen amenazando la libertad de expresión con medidas represivas contra activistas, ONGs y personas anónimas que ayudan a la población. La tolerancia de los gobiernos frente a opiniones desfavorables y voces críticas es un buen indicador de su respeto por los derechos humanos a nivel general. Pero llegamos a la pregunta, ¿por qué es importante el derecho a la libertad de expresión? Este derecho está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que describe sus elementos fundamentales como derecho connatural a todas las personas. El mismo ha quedado protegido en tratados internacionales y regionales. La libertad de expresión es inherente a otros derechos humanos, como el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Sin ella no podría realizarse. Guarda relación con la libertad de asociación, derecho a constituir clubes, sociedades, sindicatos o partidos políticos, que cualquier persona desee y quiera afiliarse a ellos. También la libertad de reunión pacífica, que es el derecho a participar en manifestaciones pacíficas o reuniones públicas. Sin embargo, suele pasar que estas mismas libertades son atacadas de manera constante por gobiernos que tratan de silenciar todas esas críticas. En Argentina, la Constitución Nacional se refiere a una de las modalidades de libertad de expresión, la que se da a través de la prensa. El artículo 14 avala a todos los habitantes de la nación el derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. La prensa libre es una parte importante, ya que nos acerca a los asuntos que nos interesan. Permite que la población se mantenga informada, los acerca a temas y ellos mismos crean sus propias ideas y opiniones. Es por ello que se protege el derecho de informar mediante la prensa, condenando la censura previa y adoptando el criterio según el cual quien ejerce aquella libertad debe sujetarse a las responsabilidades civiles y penales que pudieran surgir de daños generados a terceros. Restringir, ¿qué significa? Significa limitar. Los derechos pueden ser limitados, puesto que la misma ley suprema lo acepta, cuando al reconocerlo en el artículo 14 establece que pueden ser ejercidos conforme a las leyes que lo reglamentan. Y para concluir, quiero decir que en Argentina todavía, en Argentina y en algunos países del mundo de regímenes totalitarios o dictatoriales todavía no se respeta totalmente este derecho, porque los gobiernos todavía siguen callando a las personas que merecen ser escuchadas. La voz de cada persona cuenta y todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, a compartir información y a reivindicar hacia un mundo mejor. También estar o no de acuerdo con quienes ejercen el poder y expresar las opiniones al respecto en actos de protesta o en cualquier lugar. Y lo más importante es que siempre sea con respeto y sin violencia. Es necesario buscar un equilibrio que sea compatible al ejercicio de este derecho sin que ello cause un daño a los derechos de los demás. Gracias por la atención. Muy bien. Me gustó cómo empezaste, la asertividad con la que te expresaste, que dijeras gracias y que miraras la cámara. Profe, si usted quiere decir algo, si no, continuamos. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. A seguir trabajando, puliendo los detalles, ¿no? Porque uno se pone nervioso, porque es normal, es natural, bienvenido sea, pero vamos a utilizar eso para hacer como bien lo hiciste, concentrarnos en el mensaje. Muy bien, a continuación... Gracias, profe, por los puntos. Pero, por favor, se los merece. Muy bien, a continuación vamos a tratar una temática muy cara a nuestro sistema republicano, cuál es el de los derechos civiles, y va a estar a cargo de la estudiante Carolina Abigail Jiménez. Con ustedes, Carolina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hablar de los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos son dos categorías de derechos que a veces suelen estudiarse de forma conjunta. Son derechos que protegen la libertad del individuo. Los derechos civiles incluyen garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, la protección de toda discriminación en base a la raza, género, nacionalidad, color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad. Y los derechos individuales, tales como la privacidad, la libertad de opinión y conciencia, de palabra y expresión, de religión, de prensa, de reunión y de circulación. Estos derechos civiles son los reconocidos por todos los ciudadanos y por la ley. En ellos se distinguen de los derechos humanos y de los derechos naturales, porque los derechos civiles son concebidos dentro de un Estado, mientras que los derechos humanos y naturales se tienen por el simple hecho de nacer. Los derechos políticos son aquellos que la Constitución otorga a los ciudadanos, como el derecho a votar, a ser postulado para un cargo de elección popular o a participar en los asuntos políticos del país. Estos derechos
pertenecen exclusivamente a la persona como ciudadano, es decir, los adquieren con la mayoría de edad. El ciudadano ejercita sus derechos políticos en las tareas oficiales del Estado, en actividades partidistas, votando, etc. Para gozar de los derechos políticos se requiere de dos requisitos: la nacionalidad y la mayoría de edad. Para ejercer la nacionalidad, el ciudadano requiere tener, para ejercer los derechos políticos, el ciudadano requiere tener la nacionalidad, que se obtiene por el nacimiento o naturalización, y la mayoría de edad se da al cumplir los 18 años. Los derechos políticos se suspenden por estar sujeto a un proceso penal que merezca la pena corporal, a contar desde la fecha del auto de forma prisión. También se suspende por vagancia o debida disciplinaria declarada en los términos que prevengan las leyes. Por estar prófugo de la justicia, existe la orden de aprehensión. En general, los derechos civiles y políticos son derechos que protegen las libertades individuales de su planteamiento legal, parte del poder y garantizar la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Me gusta porque terminaste en tiempo y le hiciste una pausa, un ralentando al final y dijiste muchas gracias. Sí, profe Leal. Muy bien, excelente. Excelente, espontánea, muy bien. Esa naturalidad es muy necesaria para todos en la oratoria, chicos. No dejen de ser ustedes. Si hay un valor agregado acá, es la autenticidad. Por supuesto, dentro de una formalidad. Pero no dejar... Muy bien. Bueno, muchas gracias. De nada, se lo merece. A continuación, sí, profe. ¿Profe? ¿Algo? Sigo entonces. A continuación vamos a escuchar a Ana Juliana Gómez, que nos va a hablar de la ley que se llama vulgarmente, o se le suele llamar ESI, o Ley de Educación Sexual. Así que con nosotros y con ustedes, Ana, sus minutos por favor, nos deleita con sus palabras. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vengo a hablar de la Ley de Educación Sexual, que en mi familia... Tenés la cámara muy baja. Si la puedes, Te ves la nariz nomás. Con un librito, con lo que sea, acomodarla. Ahí está mejor. Tengo con el alargue, pero igual se ve bajo. Ahí está, muy bien. Ahí te vemos todo el rostro, gracias. Hoy vengo a hablar de un tema que, por ejemplo, en mi familia no se habla, o no se charla. A mí en mi infancia o en mi adolescencia, más entrando a tercer año, me hubiera gustado saber que existía esta ley que se debía dar en los colegios. En mi colegio, particularmente, nunca se dio. Se dio en cuarto año, charlando como un tema sobre cómo aceptarse a uno mismo. Pero jamás nos enseñaron más allá de eso. Fue como un taller que dieron 2 semanas y nunca más se volvió a tratar. Cuando fui más grande y fui entrando a promoción, vi que otros colegios daban esta materia, lo daban como una materia. Y yo me puse a averiguar que la ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, se sancionó el 4 de octubre de 2006 y fue promulgada el 23 de octubre de 2006. En el artículo primero dice: todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, a los efectos de esta ley. Entendiéndose que como educación sexual integral, la que toma aspectos biológicos, psicológicos, sociales, efectivos y éticos, aclarando que en todas las escuelas del territorio argentino se tiene que dar educación sexual integral. Muchas escuelas e instituciones educativas, tanto privadas y públicas, no cumplían esta ley. Por lo menos antes de 2019, o solo abarcaban pocos temas de esta ley.
Incluso solo se daban como taller o no entraban en programas educativos de estos colegios. Siendo esto un problema, ya que los menores, por falta de información, no usan los métodos adecuados al momento de la actividad sexual, siendo propensos a enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Para mí, el Estado debería darles a los colegios, que presenten los programas educativos todos los años. Sé que en muchos colegios esto se cumple, pero al pedírselos como no se fijan si esta ley se está cumpliendo o no. Solo se fijan que esté en el programa educativo, lo que genera muchos problemas en los adolescentes, más que nada, generando embarazos infantiles o abortos, que esto se podría prevenir con el cumplimiento de esta ley, ya que la familia muchas veces no integra estos temas. En los colegios, hospitales, centros educativos de todo tipo, se debería charlar o aconsejar a los adolescentes, diciéndoles o dándoles a conocer que los menores pueden ir a partir de los 13 años al hospital solos, ya sea médico general, para el tema sexual, ginecólogo, obstetra, diversos temas que se pueden dar. A mí me gustaría que se implemente también en las universidades. Hay muchos chicos, particularmente en mi caso, que yo aprendí en el último año de secundaria cómo era ponerse un preservativo. Que por ahí hay chicos que son todavía menores de edad y no lo saben. Me gustaría que esto sea un tema no tabú, que se hable con total naturalidad y que sea un tema que no hay que avergonzarse. Muchas gracias. Me parece excelente el tema y la forma que lo has abordado me parece muy bien. Todo lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Es así. Bueno, así que vos nos has hablado de la Ley de Educación Sexual, acá estoy mirando. Y Ana Juliana, te felicito por la elección del tema. Sí, profe. Estaba muy nerviosa, profe, disculpe, me temblaba la voz. Sí, profe. Muy bien, Ana. Muy bien. Bueno, la respiración, chicos. No nos olvidemos de respirar. Frente a la tensión emocional, debo respirar de manera consciente. Porque si a eso yo después le sumo que estoy con un micrófono en la mano o cerca, se me complica. Sentirme mal en mi proceso respiratorio me pone más nervioso. Entonces, vamos a respirar tranquilo y de a poquito vamos a tratar de ser naturales como si habláramos con un amigo. El auditorio es un amigo. Hay que hacer del público ese amigo que queremos ayudar a través de nuestro mensaje. Muy bueno lo suyo, Ana. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profe. Muy bien.